hoy vamos a meternos de lleno a algo fascinante de la ingeniería industrial. Detrás de cada planta química, de cada refinería, hay un documento, híjole, es como el mapa del tesoro, ¿no? El diagrama de tuberías instrumentación, el P&ID. Pero ojo, que no es nada más un dibujito técnico, ¿eh? Para nada. Es un lenguaje visual súper denso. Haz de cuenta que es el guión, pero así ultra detallado de una obra de teatro complicadísima, donde cada actor, cada válvula, cada bomba, cada sensor sabe exactamente qué tiene que hacer y cuándo. ¡Órale! Y hoy pues vamos a desglosar justo los principios, las reglas del juego para crear estos diagramas que son esenciales. Nos vamos a basar en material especializado, un capítulo específico sobre estos principios. ¡Súper! Y la misión, entonces, de esta exploración es entender la lógica detrás de todo esto. ¿Qué fuerzas le dan forma? ¿Cómo se juega ese balance entre seguridad, costo, eficiencia? Queremos ir más allá del qué y entender el porqué de cada símbolo. Exacto. Y mira, para empezar hay que entender algo clave. Un P&ID no nace así de la nada. Es el resultado de una negociación. Y a veces hasta una negociación medio tensa, ¿eh? ¿Entre quiénes? Entre diferentes actores, cada uno con sus propios intereses. Son los famosos stakeholders, las partes interesadas. Ah, claro. Suena a que puede haber, conflicto desde el inicio. ¿Quiénes son esos actores clave y qué busca cada uno? Principalmente podemos hablar de 4 grupos. Primero, el mero propietario de la planta. El dueño. El dueño, sí. Y su meta es bastante clara. Quiere producir algo con cierta calidad, cierta cantidad y pues al menor costo posible. Lógico. Tanto el costo de construirla como el de operarla. Y si se puede, rápido. Para él, el dinero y el producto final son lo principal. El que pone la lana y espera el retorno. Ok. ¿Quién más? Luego viene el diseñador. La firma de ingeniería, digamos. Los que hacen los planos. Exacto. Su chamba es traducir los deseos del dueño a algo técnico, viable. Pero aguas, porque ellos tienen sus propias prioridades. La seguridad, antes que nada. Cumplir con normativas ambientales, técnicas, y entregar un diseño que funcione bien, que sea robusto. Son como los arquitectos del proceso. Ok, entonces el dueño quiere ahorrar, el diseñador quiere que sea seguro y funcione bien. Falta gente importante ahí. Claro, el operador. Ellos son los que van a vivir con la planta todos los días. Para ellos, lo crucial es que sea fácil de manejar, que sea flexible, que se adapte. Y sobre todo, súper importante, que sea segura. Claro, ellos están ahí al pie del cañón. Exacto. Quizá no les preocupan tanto los costos iniciales, pero sí que no haya sorpresas peligrosas en la operación. Y finalmente, está el gobierno. Las autoridades. Sí, que pone las reglas del juego. Códigos, regulaciones que son obligatorias, especialmente en seguridad, salud y medio ambiente. Y es así que no son opcionales. Entiendo. Entonces, el P&ID se vuelve como el campo de batalla, o bueno, el documento donde todas estas visiones... A veces encontradas, sí. Como el ahorro del dueño versus más seguridad para el operador, tienen que, encontrar un punto medio. ¿Y cómo se maneja esa tensión? ¿Quién manda? Para eso, fíjate que hay una jerarquía muy clara de reglas, como una pirámide de autoridad, haz de cuenta. No todas las ideas o días pesan lo mismo. Interesante. A ver, ¿cómo funciona esa jerarquía? ¿Qué hay hasta arriba? En la mera punta, el nivel 1, están los códigos jurisdiccionales. Son las leyes, las regulaciones oficiales del lugar. Lo que dice la ley. Exacto. Cubren cosas críticas, seguridad estructural, incendios, ambiente. Son la máxima autoridad. Ahí no hay negociación. Si la ley dice algo, se cumple y punto. La ley es la ley, no hay de otra. ¿Y abajito de eso? El nivel 2. Esas son las guías de la compañía cliente, o sea, los estándares internos del dueño de la planta. Las reglas de la casa, digamos. Justo. Y ojo, pueden ser más estrictas que la ley, quizás por políticas de la empresa o por lecciones que ya aprendieron en otras plantas. Por ejemplo, una empresa puede exigir un material específico, aunque la ley permita otros más baratos. Vale, primero la ley, luego las reglas del dueño. ¿Qué sigue bajando? El nivel 3. Las guías de la compañía diseñadora. Son las prácticas estándar, la experiencia acumulada de la firma de ingeniería que está haciendo el diseño. Su propio librito.
Ándele. Y si para algún detalle muy específico no hay una directriz clara en los niveles de arriba. Ahí sí se improvisa. No, para nada. Ahí entra el nivel 4, que es la base de la pirámide, las prácticas generales de ingeniería y de la industria. El conocimiento general. El conocimiento técnico que está en libros, en artículos, manuales, se recurre a la sabiduría colectiva de la profesión, digamos. Pero la clave es esa. Los códigos de seguridad, salud y ambiente, esos del nivel 1, son intocables. Queda clarísimo. La seguridad no se negocia. Va. Ahora, si ya entendimos quién decide y bajo qué reglas, ¿qué información es la que realmente vive dentro de un P&ID? ¿Qué se mide? ¿Qué se controla? Fundamentalmente, hay 5 parámetros del proceso que son como los signos vitales de la planta. El texto usa una analogía padre, como los dedos de una mano. A ver. Tienes nivel, o sea, cuánto material hay en un tanque. Flujo, qué tanto material se mueve por una tubería en cierto tiempo. Presión, la fuerza del fluido. Temperatura, pues qué tan caliente o frío está todo. Y analito. Analito. Suena técnico. Sí, es un término un poco más técnico, pero se refiere a la composición química o a una propiedad específica, como el pH de un líquido, o la concentración de algo, o la humedad de un gas, cosas así. Ok. Nivel, flujo, presión, temperatura y composición. Sale. Pero me imagino que no basta con saber el valor normal, ¿verdad? Debe haber límites peligrosos. Totalmente. Para cada uno de estos 5 parámetros, se define todo un espectro de niveles operativos. Piénsalo como un tablero de control con luces de colores. Ok. Tienes el rango de operación normal. Esa es la zona verde, donde todo funciona como se espera. Eficiente, seguro, con buena calidad. La zona feliz. ¿Y si las cosas empiezan a salirse de ahí? Empiezan las alertas. Si el parámetro sube o baja un poquito, entra en los niveles alto, high, o bajo, low. Es como una luz amarilla. Una advertencia. Exacto. Indica una desviación, una perturbación leve. Normalmente, aquí se espera que el operador humano haga algo. E intervenga. Sí, pero si la desviación es mayor y alcanza los niveles muy alto, high, high, o muy bajo, low, low, ahí la luz se pone roja. Peligro. Es una perturbación severa, una condición más peligrosa que necesita acción inmediata y muchas veces automática. ¿Y hay algo todavía peor que el rojo? Sí, los límites ya absolutos. Son los niveles de integridad estructural alta y baja. Estos ya representan el punto donde el equipo mismo podría fallar físicamente. ¿Cómo que fallar? Sí, que una tubería reviente por demasiada presión o que un tanque se aplaste, se colapse por vacío. Es la zona de peligro ya inminente, de catástrofe. No manches. Entiendo el concepto general. Normal, alerta amarilla, peligro rojo y ya el límite físico. ¿Puedes dar ejemplos más concretos? O sea, ¿por qué son tan críticos estos límites para, no sé, la temperatura o la presión? Claro. Mira, con la temperatura, no solo importa la temperatura normal a la que opera el proceso. Hay un límite máximo operativo seguro, el MOT. Y más allá, una temperatura máxima que el material del equipo puede aguantar antes de empezar a degradarse, a echarse a perder. Esa es la MAWT. Ok, el límite del material. Pero igual de crítica, a veces más, es la temperatura mínima de diseño del metal, la MDMT. Mínima. ¿Por qué? Porque algunos metales a bajas temperaturas se vuelven quebradizos, como vidrio. Si operas por debajo de esa MDMT, ¡pum!, podrías tener una fractura catastrófica, aunque no haya alta presión ni nada. Órale, qué delicado. ¿Y para la presión? Para la presión es parecido. Tienes la presión normal, una máxima de operación segura, MOP, y la famosísima MAWP. La he oído mencionar. Es la máxima presión de trabajo permitida. Suele ser el punto donde se calibran las válvulas de seguridad, justo para evitar que el equipo vuele en pedazos. Y a veces también hay límites de presión mínima, sobre todo si un equipo puede sufrir vacío y aplastarse, como un tanque. Va. Entonces, cada parámetro tiene su propio juego de umbrales críticos, definidos por la física, los materiales, la seguridad. ¿Y cómo se conecta esto con las famosas capas de protección que a veces se oyen? Es una conexión directísima. Esos niveles que definimos, normal, alto, bajo, muy bajo, son los que le dicen a las diferentes capas de protección cuándo deben actuar. Capas de protección. Sí,
Funcionan como barreras, una tras otra para evitar que una desviación chiquita se convierta en un desastre marcadiablo. Imagínate la seguridad de una casa. A ver. Tienes la chapa normal de la puerta, ¿no? Luego quizá pones una alarma. Y si vives en una zona más difícil, chance hasta pones rejas en las ventanas. Son capas. Me gusta la analogía. ¿Cuáles serían esas capas en una planta entonces? La primera línea de defensa, la chapa normal, es el Sistema Básico de Control de Proceso, el BPCS. ¿Ok? Son los instrumentos y controles automáticos que intentan mantener todo en la zona verde, en operación normal. Ajustan válvulas, velocidades de bombas, todo para que el proceso solito se mantenga estable. ¿Y si ese BPCS no puede y entramos a la zona amarilla de alerta? ¿Los niveles alto o bajo? Ahí entra la segunda capa, las alarmas. Son señales, luces, sonidos, que le gritan al operador humano: oye, algo se está desviando, necesito tu ayuda. La alarma de la casa. Exacto. Se espera que el operador vea qué pasa, analice y tome acciones para corregir el problema. Sale. El operador es clave ahí. Pero, ¿qué pasa si el operador está ocupado o no reacciona a tiempo o la cosa se pone fea muy rápido y llega a la zona roja? Los niveles muy alto o muy bajo. Entonces actúa la siguiente capa, una barrera automática mucho más robusta, el Sistema Instrumentado de Seguridad, el SIS. A veces también le llaman enclavamientos o interlocks. El SIS. Peligrosas, los muy altos o muy bajos, y actuar de forma drástica para llevar la planta a un estado seguro. ¿Drástica cómo? Pues cerrando válvulas críticas, parando reactores, deteniendo secciones enteras, aunque eso signifique parar la producción en seco. Es como si la casa activara rociadores contra incendios o cerrara puertas blindadas automáticamente. La prioridad es la seguridad. Un sistema automático de emergencia que toma el control. ¿Y hay algo más? Las rejas en las ventanas. Sí. La última línea de defensa. El alivio mecánico. Son dispositivos físicos pasivos, como las válvulas de seguridad que ves en los boilers o los discos de ruptura. Ah, ya. Están diseñados para abrirse solitos si la presión, o a veces el vacío, llega a niveles que amenazan con romper el equipo. Liberan el exceso de presión o de material de forma controlada para evitar una explosión o una implosión. Son la última barrera cuando todo lo demás falló. Entendido el concepto de capas. Control normal BPCS, alarma al operador, intervención automática de seguridad, SIS, y el alivio físico final. Me queda una duda sobre el operador. Si el SIS es automático y tiene prioridad, ¿qué tanto control real tiene el operador cuando las cosas se ponen rudas? Mira, el operador es fundamental en la fase de alarma, en los niveles alto y bajo. Ahí se espera su diagnóstico, su acción correctiva. Es el momento clave para que intervenga. Ajá. Absoluta cambia. Es seguridad total. El SIS toma el mando con acciones automáticas que, muchas veces, el operador no puede revertir fácilmente. O sea, ya no importa la producción. Exacto. El objetivo ya no es producir, es evitar el desastre a toda costa. El diseño debe ayudar al operador a actuar bien cuando puede actuar, pero también debe reconocer que en emergencias severas, los sistemas automáticos tienen que tener la última palabra para proteger vidas y los fierros. Tiene toda la lógica. La seguridad es primero. Oye, hemos hablado mucho de la operación normal, pero pues una planta no siempre está así, ¿verdad? ¿Qué otras fases o modos de operación debe incluir un buen P&ID? Uy, ese es un punto súper importante. El P&ID no es solo para cuando la planta está produciendo bonito y estable. Debe cubrir todo el ciclo de vida. Obviamente, la operación normal es clave. Ahí buscas eficiencia, seguridad, todo eso. Sí. Pero también está la operación no rutinaria. ¿Y qué cae en esa categoría? Principalmente el arranque o startup, echar a andar la planta después de una parada. El primer arranque, que le llaman commissioning, es especialmente delicado. Me imagino. También la paraba o shutdown, ya sea planeada o una de emergencia, y la operación a capacidad reducida. Todas estas fases pueden tener flujos, presiones, temperaturas muy distintas a las normales, o pueden necesitar que conectes tuberías de forma temporal para venteos o drenajes. Todo eso debe estar previsto en el P&ID. ¿Y qué hay de mantenimiento? Supongo que también hay que planear cómo sacar equipos de línea sin riesgos. Absolutamente. La fase de mantenimiento e inspección es crítica.
El PID tiene que mostrar cómo aislar un equipo con válvulas de bloqueo, por ejemplo, cómo drenarlo para quitarle lo que tenga adentro, cómo purgarlo para eliminar residuos peligrosos, todo de forma segura. Claro. Incluso conceptos como el tiempo medio entre fallos, MTBF, y el tiempo medio para reparar, MTTR, influyen en cuánto aislamiento o cuánta redundancia necesitas diseñar desde el principio. Hablando de fallos, ¿qué pasa si un equipo vital, no sé, una bomba principal falla de repente? ¿El PID piensa en eso? Debe hacerlo. Es lo que llaman gestión de ausencia de componentes. El PID te muestra las estrategias. A veces tienes equipos redundantes, o sea, 2 bombas donde solo necesitas una para que la otra esté lista si la primera truena. ¿La de repuesto? O tener rutas para mandar el flujo a un tanque de almacenamiento intermedio. O desviarlo a un sistema de disposición final segura, como un quemador, un flare. Mencionaste operar a capacidad reducida. Eso me lleva a pensar en la flexibilidad. Hoy en día, las plantas tienen que poder ajustar su producción, ¿no? ¿Cómo se refleja esa necesidad de flexibilidad en el P&ID? Ahí entran 2 conceptos importantes: Turn Down Ratio, TDR, y Rangeability, R. Suenan parecidos. Son parecidos, sí. Básicamente miden qué tan amplio es el rango de operación de un equipo o de un sistema. El TDR te dice cuánto puedes bajar el flujo desde el punto normal hasta el mínimo donde todavía funciona bien. Por ejemplo, un TDR de 3:1 significa que puedes operar hasta 1/3 del flujo normal. Ok. Y Branchability compara el flujo máximo con el mínimo posible. Esta flexibilidad es súper importante hoy en día para adaptarse a cambios en la demanda del mercado, cambios en la materia prima o simplemente para operar eficientemente a distintas cargas. ¿Y cómo se logra esa flexibilidad en la práctica? ¿Y cómo se ve en el diagrama? Hay varias formas. Para los equipos, pues algunos son más flexibles que otros por naturaleza. Por ejemplo, un tanque grande te da mucha flexibilidad para manejar niveles variables, ¿no? Claro. Pero una bomba centrífuga típica tiene un TDR bajo. No le gusta operar a flujos muy chiquitos, se puede dañar. Una solución muy común, que seguro ves en los Pellanís, es usar varias unidades pequeñas en paralelo en lugar de una sola grandota. Ah, como prender y apagar equipos. Exacto. Prendes 1, 2 o todas según necesites. Y así amplías el rango total del sistema. Otra técnica es ponerle una línea de recirculación a la bomba, para que siempre tenga un flujo mínimo circulando, aunque la demanda principal sea muy baja. Tiene sentido. ¿Y para los servicios como el vapor o el aire comprimido? Los servicios auxiliares, o utilities, también necesitan ser flexibles. Las redes de vapor, de aire, de agua de enfriamiento, tienen que poder aguantar picos de demanda, pero también funcionar bien cuando la demanda es baja. Esto se logra diseñando bien las redes y a veces poniendo tanques pulmón o acumuladores para absorber esas subidas y bajadas. Y no hay que olvidar los instrumentos, especialmente las válvulas de control. Una sola válvula tiene un rango limitado donde puede controlar el flujo de forma precisa. Ajá. Si necesitas controlar el flujo desde muy bajo hasta muy alto, el PID podría mostrarte una solución como el control de rango dividido, o split range. ¿Cómo es eso? Usas 2 válvulas, una chiquita y muy precisa para los flujos bajos, y otra más grande que entra en acción cuando necesitas más flujo. Así cubres todo el rango. Vaya nivel de detalle. Con tanta cosa, me imagino que diseñar un PID perfecto debe ser un reto enorme. ¿Cuáles son los problemas o los desafíos más comunes que se topan los ingenieros haciendo esto? El material fuente menciona varios puntos bien interesantes. Uno clásico es el dilema de ¿le ponemos esto o no? El agregar o no agregar. Exacto. Hay una tensión constante. Si pones demasiadas válvulas, demasiados instrumentos, mucha redundancia, pues sube el costo y se vuelve más complejo. Pero si pones muy pocos, Te quedas corto. te quedas corto en flexibilidad, en operabilidad y chance hasta comprometes la seguridad. Es como hacer la maleta para un viaje, ¿no? Llevas demasiado y pesa un montón. Llevas muy poco y te falta algo básico. Hay que evitar esa falacia de agregar no hace daño. Cada cosita tiene que justificar por qué está ahí. El eterno balance entre costo y funcionalidad. ¡Qué complicado! ¿Qué otros retos hay? Otro es manejar la información de múltiples fuentes. Un ingeniero puede tener los requisitos formales del cliente, en papel, pero también tiene su propia experiencia. Oye, en mi proyecto pasado hicimos esto y funcionó. Claro, la experiencia cuenta. Y conversaciones informales. Hablé con el proveedor y me dijo que chance con esto se puede. Datos preliminares.
El riesgo es tomar decisiones críticas basándote en información que está incompleta, o que es contradictoria, o que nomás te la dijeron de palabra y no está bien verificada. Es vital definir qué nivel de rigor necesita cada dato y qué es lo que debe quedar plasmado oficialmente en el PIN-ID. La gestión del conocimiento y de la experiencia informal. Sí, un clásico en ingeniería. ¿Algo más? Sí, la claridad de representación. O sea, ¿cómo dibujas algo complejo en el diagrama? ¿Lo pones ahí directo con un montón de detalles? ¿O mejor haces referencia a otro documento o a una nota al pie? Que se entienda fácil. Claro, el PIN-ID lo va a usar mucha gente. Diseño, construcción, operación, mantenimiento. Si está súper atascado de información o es ambiguo, pues pierde su valor. Hay que decidir qué mostrar y cómo mostrarlo para que sea útil, legible y funcional. Y, ligado al primer punto, está la búsqueda de oportunidades de fusión. A veces puedes combinar funciones para ahorrar lana. Por ejemplo, usar la misma conexión, la misma boquilla, en un tanque para el venteo y para el rebose. Suena lógico, ¿no? 2 pájaros de un tiro. Suena bien en papel, pero requiere un análisis súper cuidadoso para estar seguros de que ambas funciones se van a cumplir bien en todas las condiciones, sin que una interfiera con la otra. La comunicación entre las distintas disciplinas, procesos, mecánica, instrumentos, es clave para ver estas oportunidades y también sus riesgos. Queda clarísimo que es un proceso mucho más complejo y lleno de detallitos de lo que uno pensaría a simple vista. Si tuviéramos que resumir la esencia de todo esto que platicamos. Yo diría que la idea central es que un P&D es muchísimo más que un plano técnico. Es un documento vivo, dinámico, que captura la lógica de cómo opera y cómo se protege un proceso. Ajá. Es el resultado tangible de equilibrar un montón de objetivos que a veces chocan. Seguridad, eficiencia, costo, flexibilidad. Y todo esto bajo un marco bien estricto de reglas y de buenas prácticas de ingeniería. Es como el punto donde la teoría se encuentra con la realidad, ¿no? Donde cada decisión de diseño tiene consecuencias reales. Y todo guiado por esa jerarquía de reglas, con la seguridad hasta arriba, controlando esos parámetros vitales en diferentes niveles y pensando no solo en cómo funciona idealmente, sino también en los arranques, las paradas, el mantenimiento, los posibles fallos. Exactamente. Necesitas un enfoque súper estructurado, que involucre a muchas disciplinas. El concepto de las capas de protección es fundamental para manejar los riesgos. Y la planificación tiene que ver todo el ciclo de vida, pensando en cómo se va a operar, cómo se le va a dar mantenimiento y cómo se va a responder a lo inesperado. Para cerrar, mencionaste que el material habla de incluir provisiones para el futuro en los P&Ds. Eso me deja pensando, con toda esta complejidad de análisis de decisiones que vimos, ¿cómo crees tú que las tecnologías nuevas, como la inteligencia artificial o la simulación avanzada, podrían cambiar la forma en que se hacen y se optimizan estos P&Ds? ¿Podrían ayudar a navegar mejor estas decisiones tan críticas? Es una pregunta súper pertinente y creo que apunta justo hacia dónde podría ir este campo. Definitivamente hay un potencial enorme. Imagínate herramientas más inteligentes que te ayuden a analizar miles de escenarios complejos en segundos, que te ayuden a optimizar diseños considerando muchísimas variables al mismo tiempo: costo, seguridad, flexibilidad, impacto ambiental. ¡Wow! O incluso que detecten riesgos o inconsistencias en el diseño que hoy son bien difíciles de ver para un equipo humano. Podrían refinar ese balance del que hablamos entre costo, seguridad y operabilidad de formas que hoy ni imaginamos. Va a ser fascinante ver cómo estas tecnologías se integran y, pues, transforman este proceso de diseño que es tan fundamental en la industria.